o energía que sale del campo, bueno, del lado negativo, y buscan a su contrario, que es el lado positivo, el norte y el sur. Y así se ven estos campos. Y les decía que, bueno, un imán, para considerarlo como tal, es que tienen lados polarizados, uno positivo y uno negativo. Y como nos decían las mamás hasta cuando buscábamos novios, los polos iguales se repelen, es decir, si yo quiero juntar dos polos negativos, jamás los voy a poder unir. O si quiero juntar dos polos positivos, tampoco, es cuando juntábamos los imanes y los dos se repelían. O, más bien, si quiero juntarlos, tengo que poner un polo positivo y uno negativo, porque estos se van a atraer. Les digo, igualito que con los novios, ¿no? Nos gusta lo opuesto. ¿Y cómo medimos la potencia de un imán o la densidad? Bueno, por estas líneas que justo les enseñaba en la imagen anterior. Y esto, la densidad de flujo, como se las pongo aquí, se mide en líneas de flujo magnético por centímetro cuadrado. Y bueno, quien lo descubre es Gauss, y por eso se llama gausaje, que creo que todos los hemos escuchado, que es la forma en la que se mide la potencia de un imán. La pregunta más común que me hacen, y supongo que ustedes también, es, oye, ¿y me hará daño el magnetismo? Si me pongo los aretes o las plantillas o me acuesto en la cama, ¿qué tanto esto me afectará? Y cuando me hacen esta pregunta, siempre les contesto con otra pregunta. Y les digo, oye, ¿y dónde encontramos el magnetismo? Entonces, lo primeritito, les tengo una noticia. La Tierra es un imán sototote. De hecho, no es coincidencia que se llame polo sur y polo norte, porque ambos tienen, obviamente, justo carga positiva y negativa. Y creo que la imagen de la izquierda la hemos visto muchas veces, que la Tierra justo así se ve con estos anillos, que es el campo magnético. Entonces, bueno, de entrada el magnetismo no nos hace daño porque si no todos estaríamos muertos. La Tierra es un... No fuera evidencia suficiente, mucha de la tecnología también utiliza imanes. Y bueno, un ejemplo muy clarito es el tren bala, que una de las tecnologías que más utiliza es justo la tecnología magnética o el magnetismo. Que esa contesta otra pregunta que también me hacen, oye, me dicen, oye, ¿el magnetismo no es como algo de charlatanería o como de ficción? Y yo les digo, híjole, nomás para mover esto, pues se necesitaría de muy buena voluntad, ¿no? Y esto no es de buena voluntad, sino es física pura. Y la última, para mí más importante, es el ser humano. En sí yo les diría es también un magneto, ¿no? Cada una de sus átomos es como un pequeño imancito que tiene corriente eléctrica o corriente magnética. Y ahorita lo vamos a analizar para que lo podamos entender más clarito. Entonces me voy a ir todavía más, digamos, más a detalle y vamos a revisar qué es un átomo y qué es un átomo sobre todo estable. Esto seguro se van a acordar de sus clases de química de la prepa. Si se acuerdan, así se ve un átomo en el centro. Si aquí lo pudiéramos ver por colores, tendríamos neutrones que no tienen carga eléctrica. Tendríamos a los protones después que tienen carga positiva. Y en la última cadena tenemos a los electrones que tienen carga negativa. Cuando un átomo tiene la misma cantidad de neutrones, de protones y de electrones, se dice que es un átomo estable. Y yo les diría, el ser humano y cada uno de sus moléculas, de sus células, de sus átomos, todo el tiempo quieren estar estables. No les gusta el desorden. Si un átomo pierde un electrón, como es el caso de la segunda imagen que tiene un tachecito y tiene más protones, acuérdense que el protón es el que tiene carga positiva, entonces dice que ese átomo es un ion positivo, es decir, tiene más protones que electrones. Y viceversa, si ese átomo gana un electrón, como lo vemos en la primera imagen, si se dan cuenta tenemos 3 circulitos en negativo y 2 en positivo, se dice que entonces es un ion negativo. Muy simple, ¿verdad? Ahora vamos a verlo como en la práctica. Entonces, un átomo estable, ya dijimos, vamos a hacer un repaso, misma carga de electrones, misma carga de protones y misma carga de neutrones. Como les decía, si yo pierdo un electrón, si los pudiera ver, me voy a regresar un poquito en las fotos, en las imágenes.
Déjenme ver dónde quedó. La última, esta última pues como órbita que vemos son los electrones. Siempre les digo que los electrones son los más coquetos, se van bien fácil, ¿no? El ambiente, la alimentación, el pensamiento. Es una forma de siempre se están oxidando. Entonces, cada vez que yo pierdo un electrón, es lo que conocemos como radical. Y seguro lo han escuchado sobre todo las mujeres, los radicales libres, porque nos envejecen. Entonces, como les decía, al átomo siempre le gusta estar estable. Cuando pierde un electrón, busca al vecino y le roba el electrón para él estar bien, y se vuelve una cadena interminable hasta que no haya quien robar. Obviamente, este es un proceso en donde todo el tiempo la célula está excitada. Y por el otro lado tenemos algunos alimentos o elementos o sustancias que son antioxidantes, que también los hemos escuchado, algo es muy típico, por ejemplo aquí, no sé, son los frutos rojos, que decimos, oye, son antioxidantes. ¿Qué quiere decir un antioxidante? Es aquel que me cede un electrón y que ayuda a que esa célula esté más estable y que no haya estos radicales libres. Como les digo, aquí lo malo es que hay una mala combinación. Los electrones, que son el último eslabón, es muy fácil que los perdamos. Y en cambio, los protones son muy fácil que lleguen. Ahorita los vamos a seguir revisando. Entonces, estamos más expuestos a radicales que a sustancias antioxidantes. ¿Y esto qué relación tiene con el pH? Si se dan cuenta, vamos hilando como pasito a pasito para que veamos cómo llegamos al cuerpo. Y bueno, hablando de nosotros, de níquel hemos escuchado muchas veces el pH, y bueno, noticia, también se relaciona con el magnetismo, ¿eh? Entre más alcalina sea una sustancia, tiene más electrones, tiene más iones negativos, y entre más ácida sea una sustancia, tiene más protones. Así que obviamente es un ion positivo, ¿no? Vamos a ver la escala del pH hablando de esto. Y sabemos que el agua, que es como la base y la consideramos neutra, tiene un pH de 7. Y si hablamos de alcalinidad y de acidez, a ese lo vamos a considerar 1. Cada vez que yo subo en la escala de pH, subo un número. Así que si tengo algo que es de pH 8, es 10 veces más alcalino que el agua o que el 1. Si tengo el agua, digamos, como de muestra, ¿no? Si tengo 9, comparado con el 7, 100 veces y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, oye, mi agua es alcalina y la gente dice, oye, pero me da 9 puntos de alcalinidad o de pH, ¿no? Y la otra me da 7, 2 puntitos, híjole, pues no es tanta diferencia. Bueno, hablando de electrones y del efecto que tiene en nosotros, es 100 veces más alcalina. O sea, esto es exponencial. Y al revés, cuando hacemos pruebas a las aguas embotelladas y decimos, híjole, tiene un pH de 5, uy, ¿cuánto perdí? Del 9 al 5, pues son 4 puntitos. Híjole, mala noticia, no fueron 4 puntitos, ¿eh? Se dieron cuenta que si fuera de 7 estaríamos hablando de 100 veces más ácida, o si estamos comparando un 9 contra un 5 sería prácticamente 1000 veces más ácida o más alcalina, dependiendo si estamos viendo para arriba o para abajo. Entonces ya vimos que también la parte de los electrones y los protones tienen que ver hasta con el pH. Pues entre más alcalina sea una sustancia, más electrones tiene, y entre más ácida sea una sustancia, más protones tiene. Y vamos a preguntarnos ahora sí, que es el título justamente de nuestra plática. Oye, ¿qué efectos tiene esto en nuestro cuerpo? Y les platico un poquito, como decía Raquel al principio, yo antes de que conociera a Niken había tomado ya un diplomado en biomagnetismo. La verdad es que me encantó porque en su momento me ayudó mucho a quitar algunos olores muy específicos. Y cuando entro a Niken, me encantó saber que, bueno, mucha de la tecnología va a ser el magnetismo. Yo sobre todo me enamoré del agua, pero la verdad es que no había comprado ni plantillas, ni pulseras, ni imancitos, porque decía, híjole, es que el gausaje que tienen es muy bajito. Yo la verdad es que dudo del efecto que pueda tener en el organismo. Sin embargo, un día me invitan a una plática
Y yo dije, bueno, ¿y cómo voy a llevar mis imanes de terapia? Aquí algo importante, los imanes de terapia tienen un gausaje más o menos de 4500 Gauss, para que también ustedes vayan viendo las diferencias. Pues cuando me invitan, dije, ni modo que lleve estos imanes porque me están invitando a dar una plática de níquel. Entonces me acuerdo que a la que es mi offline le dije, oye, ¿qué tienes? Préstamelo, ¿no? Y déjame ver cómo funciona. Y para mi sorpresa, efectivamente me di cuenta que el gausaje era bajo, por eso podemos usarlo todo el tiempo, pero que habían hecho una combinación que ahorita vamos a ver, muy interesante, que permite tener estos efectos sin que yo tenga que ser terapeuta, ni que tenga que saber de par biomagnético, ni nada de esto. ¿Y cuáles son los efectos en el cuerpo? Bueno, si yo tengo mucha acidez, ¿no? Estoy en esta escala de pH hacia abajo, bueno, hay acidez, hay inflamación, hay descalcificación, hay enfermedades crónico-degenerativas y una que, bueno, parecería que está de moda, pero es consecuencia de todo lo que estamos viviendo, que es el cáncer. Los efectos del polo negativo, es decir, cuando algo me está cediendo electrones, es que me ayuda a controlar la infección, detiene crecimientos tumorales, retrasa el envejecimiento, o sea que a las mujeres esto nos encanta, retarda el metabolismo y desinflama. Ahorita vamos a revisarnos estas láminas, porque les va a hacer mucho sentido con lo que tenemos en Nikki. Y el efecto del polo positivo, acuérdense que el positivo lo que me aporta o lo que me da son protones. ¿Y qué me da este efecto? Me da estimulación a la infección, estimula la formación de vida, estimula el crecimiento tumoral, estimula la maduración y acelera el metabolismo. En términos muy generales, podremos decir que el polo positivo no es el bueno, hablando de magnetismo, es todo lo contrario. Ahora, ¿quién me cede protones? ¿O quién me da de este polo positivo? Yo les diría prácticamente todo. El aire contaminado, el estrés, el celular que casi nadie tenemos, el wifi, la computadora, la luz eléctrica, todos los aparatos electrodomésticos que tenemos, la comida chatarra, hasta el agua embotellada. Creo que ya muchos de ustedes han hecho pruebas y es acidificante. Entonces, ¿qué me cede? Protones al final del día. Entonces, el efecto del polo positivo, siempre les digo, ni se preocupen por él, llega solititito. El que hay que buscar es el efecto del polo negativo. Ahora, lo ponía y les decía, el polo positivo, en términos muy generales, podemos decir que es el malo del cuento, y el polo negativo es el bueno. Sin embargo, requerimos de los dos. Por ejemplo, simplemente en la circulación sanguínea, requerimos algo que contraiga y requerimos algo que dilate. Entonces no puedo decir, oye, híjole, el polo positivo ni lo quiero. Pero sin embargo, lo que les decía es que el polo positivo, aunque ustedes no lo busquen, llega solitito. La acidez llega sola a nuestra casa. ¿Qué hace Niken de forma muy inteligente? Si han visto, por ejemplo, el imán de bolita, que ese es muy característico, podemos ver que hay imancitos dentro del imán. ¿Y qué hace entonces Niken? Decir, oye, no espero que tú aprendas de gausaje ni de cómo combines la polaridad para hacer juegos justamente para generar este campo magnético, porque esta fuerza se genera porque el polo norte busca al polo sur. Y por eso tenemos estas líneas que medimos como Gauss. Entonces, lo que hacen, les digo, para mí me sorprendió en su momento que dije, condenados, la verdad es que fueron muy listos, ¿no? Es que lo que crean es que ponen polos negativos, que ese es el más importante. De hecho, si ven, en esta foto se ve muy clarito, la parte más importante o más fuerte es el polo negativo, pero sin embargo también ponen imancitos en polo sur para generar campos magnéticos mucho más fuertes o más continuos, esa sería la palabra, que pueda tener un efecto terapéutico sin que tenga un gausaje alto. Entonces yo no necesito traer un imán de terapia, que les digo más o menos en promedio tiene unos 4500 Gauss, y que ahí sí la sugerencia es que solo se use entre media hora a una hora. Y en el caso de níquel, creo que muchos ya lo saben, podemos atraerlos todo el día y toda la noche. Y la pregunta sería, oye, ¿cómo le hago para hacer esto?
porque el gausaje es muy bajo, pero tiene efecto terapéutico porque está combinando ambas polaridades, pero donde predomina es el polo negativo. Ahora, ¿en qué me ayuda el polo negativo? Voy a regresarme. ¿Por qué puedo usar o por qué me sirven las plantillas, la faja, los imancitos? Bueno, ahí les vamos a regresarnos un poquito. ¿Qué dijimos? Ayuda a controlar la infección. Esto es común, comúsísimo, como ahorita. Traigo bueno, no es como un ron, pero la garganta la traigo deshecha por los cambios de temperatura. Si yo me pongo un imán que me está justo dando electrones, controla un poquito la infección y desinflamo. Detiene el crecimiento tumoral, retrasa el envejecimiento. De hecho, se dice que uno de las, bueno, digamos, de las como personas famosas que primero usaron los imanes, dice que fue Cleopatra, que aparte de meterse en leche de burra, se ponía imanes justo en el rostro, porque sabía que eso retrasaba el envejecimiento. Y retarda un poquito el metabolismo. Entonces, por ejemplo, cuando tengo piernas cansadas o tengo mala circulación, las plantillas lo que van a hacer es desinflamar, atraen el hierro, mejoran la circulación y las personas terminan el día menos cansadas, ¿no? O, creo que esto de ustedes, muchos de ustedes lo han vivido, oye, me golpeé, tenía un dolor ahí como intenso, me pongo el imán y al ratito desaparece. A mí me encanta el efecto de los imanes porque uno es muy local, o sea, no tiene que pasar por el estómago ni por un proceso digestivo. No es algo tampoco mágico, que aquí sí me gustaría hacer la aclaración así muy puntual. Cuando me dicen, oye, Gris, si tiene cáncer, entonces ponen las plantillas y se cura. Para mí los imanes lo que hacen es que ayudan a justo, como les platicaba al inicio, a que esta célula esté menos excitada y que por lo tanto pueda hacer mejor sus funciones. No va a estar inflamada, va a detener la infección. ¿Y por qué lo hace? Me regreso otra vez un poquito de láminas. Porque hacen esto justamente, le ceden el electrón para que la célula esté estable y la función que tenga que realizar la pueda hacer sin que esté buscando desesperadamente el electrón que perdió. Y al estar en la mejor condición, nuevamente se desinflama, se relaja, va a hacer mejor su tarea. Pues algo que yo sí les diría es importantísimo es no sobrevaluemos los imanes. O sea, no digamos, oye, si te lo pones, todo lo que tiene se cura. No es verdad. Pero lo que sí es verdad es que ayuda muchísimo a que las funciones del organismo se puedan realizar de mejor manera. Entonces, ¿qué productos tenemos en Niken que tienen justo esta combinación? Uno son las plantillas, que ¿para qué nos sirven? Bueno, para que tengamos pies menos cansados, para que mejore la circulación. Incluso da muy buenos resultados para quien retiene líquidos. Le ayuda muchísimo porque de entrada desinflama, ¿no? En el caso de los que son como circulitos, nos sirven, yo les diría, sobre todo para golpes muy locales. En el caso de los aretes, ese se me hizo muy inteligente, no sé si ven los que traigo, también tienen imanes, y cuando vemos la parte de acupuntura o de auriculoterapia, un punto, por ejemplo, para dolores de cabeza o migrañas, es justo donde tenemos el hoyito de los aretes. ¿Y qué está haciendo? Otra vez el dar electrones, generar un estímulo que lo que hace es relajar o hacer que la célula esté más estable, y por eso para quien tiene dolores de cabeza o migraña, los imanes en el arete funcionan de maravilla. ¿Qué otra me encanta a mí en lo particular? Es la plaquita, que tiene también imanes distribuidos en toda la superficie. Funciona muy bien para lumbalgias, para que tiene, yo les diría, con problemas musculares, sobre todo de espalda media o baja, incluso alta. Yo les digo, oigan, péguenselo con un micropor y les va a funcionar de maravilla. Para las mujeres, para quien tiene cólico, al final un cólico es una contracción. Otra vez, ¿qué hacen los electrones? Relajan. Entonces te lo ponen en la parte del abdomen y disminuye muchísimo la inflamación y la contracción y por tanto el dolor. Así que yo les diría, para mí el imán es maravilloso porque lo que hace es regresarle las condiciones a la célula para que pueda hacer su trabajo. Otra cosa que se me hace padrísimo es que el imán en realidad no tiene vigencia en términos generales. Un imán, si lo cuidamos bien, puede durarnos hasta 100 años, se dice. ¿Qué lo va a desestabilizar? Bueno, por ejemplo, que lo estemos golpeteando. Oye, tengo un imán y a cada rato se me cae.
y me lo vuelvo a poner y no me lo puse bien y se me volvió a caer, bueno, ese campo magnético sí se puede distorsionar y al final no funcionarnos. Pero si los cuidamos bien, la verdad es que prácticamente un imán lo podemos usar toda la vida. ¿Qué otra cosa los puede alterar? Prácticamente nada más el golpe o el maltrato. El agua, cuando me preguntan, oye, si me meto a bañar, ¿se descomponen? En realidad no es que se descompongan, pero la mayoría son de ferrita, creo que la han visto que es como negrita, y con el agua de manera continua lo que va a pasar es que se va a oxidar. Entonces tampoco es lindo traer algo oxidado. Pues bueno, el único cuidado con esto es no lo mojen para que no se oxide, no lo estén golpeando para que el campo magnético esté más estable y para que les pueda durar un montón de años. Lo puedo usar con confianza, por supuesto, los imanes, la única contraindicación que tiene es con personas que usen marcapasos, porque sabemos que el marcapaso en general, aunque ya me he enterado de algunos, que supuestamente son como ya muy sofisticados, pero bueno, en general usan una pila y sabemos que el magnetismo sí afecta a las pilas. Yo creo que algunos si han usado las pulseritas de níquel, han visto que de repente nuestro reloj se retrasa. Y dicen, oye, pues no pasa nada, si mi reloj se retrasa un minutito, la verdad es que a veces ni lo percibo, pero si una pila de un marcapasos se retrasa un poquito, bueno, ahí sí estamos hablando de algo ya delicado. Entonces, la única contraindicación de los imanes, no solamente los de níquel, cualquiera, es que la persona esté usando marcapasos. Si no está usando marcapasos, puede usar los imanes, pues yo les diría en todo el cuerpo prácticamente. ¿Cuándo pueden usar los que quieran? Oye, puedo usar plantillas y puedo traer las pulseras y puedo traer el collar y puedo traer los aretes. Yo les diría, por supuesto, es como generar un campo de protección si lo pongo de... Simplemente si ahorita yo les digo, oigan, el celular no saben cuántos protones generan, déjenlo. Les aseguro que nadie me va a decir, sí, Grace, hoy lo voy a dejar, ¿no? Van a decir, usted creo, pero no hay forma de dejarlo. Entonces, ya que no podemos cambiar esa situación, bueno, sumémosle puntitos, ¿no? Siempre, como dice Jenny, si voy a pecar, por lo menos rezo y al final por lo menos quedo empatado. Entonces, yo les diría, el pecado llega solito, ¿no? Entonces, vamos a agregarle puntos al rezo para que al menos nuestro cuerpo esté un poquito más estable. Y la última en magnetismo, que bueno, para mí es como la reina o la perla de todo esto, es el colchón. Para mí el sueño no es el momento en que vamos a descansar, sino es cuando nos vamos a reparar. Entonces, el que tengamos estos electrones durante toda la noche, para mí es un regalo, porque lo que hago es que le ayudo a mis células a que estén más en equilibrio, a que estén menos excitadas, a que estén más desinflamadas y por lo tanto tengo sueños más profundos, más reparadores. Acuérdense, en el sueño no voy a descansar, el cuerpo se va a reparar. Entonces, si yo le doy las circunstancias correctas o las condiciones, se va a reparar de mejor manera. Y además ni siquiera me tengo que acordar, no es como la pastilla de, híjole, es que a veces me acuerdo y a veces no. Aquí te vas a la cama sí o sí todos los días. Bueno, qué mejor regalo que algo que le esté dando todo el tiempo, digamos, como nutrientes a nuestras células, ¿no? Mejora la circulación. Tampoco es, yo les diría, ciencia oculta. A mí lo que me encanta de níquel es que usa la física. Pues sabemos que los imanes atraen el hierro y uno de los componentes más importantes de nuestra sangre es el hierro. Entonces, al atraerlo, mejora la circulación. Así que si ustedes me dicen, oye, ¿cuál es tu producto después del agua que más te gusta? Yo les diría el colchón. Y bueno, otra preguntita que también me hacen, oye, ¿y si tiene marcapasos, puede tomar el agua? Por supuesto, lo único que no puede es tener un imán cerca o en su cuerpo, pero el agua por supuesto que puede tomarla aun cuando sea alcalina, ¿sale? Entonces, bueno, yo les diría, tenemos un elemento súper lindo con níquel, no tienen que ser terapeutas, no tienen que saber de par biomagnético, que es el que más se conoce en México, para poder utilizar los imanes. Pues todavía nos quedan, pues creo que 20 minutitos, Raquel. No veo las preguntas, si quieren podemos empezar a hacer preguntas. Resolvemos dudas más específicas si quieren, o si algo quedó ahí como en el aire, lo platicamos, ¿les parece?
Así es, Grace. Déjame ver qué escriben. Te agradezco muchísimo, no me canso de escucharte, siempre diferente, de verdad aprendo siempre algo diferente. Muy tristes las que no pudieron entrar, la verdad es que estamos grabándolo para que esto quede para todos los que no pudieron entrar porque se cerró a 100 personas. Ay, mira, ajá. Con razón dije, Hubo un problema y ya no se pudo, pero se quedaron muchos sin escucharte. ay, muchas gracias, Raquel. No veo las preguntas, no sé si alguien está escribiendo. Ah, ya. ¿Alguna contraindicación para los niños? Ninguna, ¿eh? Como empezaba la presentación, acuérdense que la Tierra es un gran imanzote, todos estamos expuestos al magnetismo, más bien lo que nos ha pasado es que nos hemos alejado de él, ¿eh? Exacto. Nuestras construcciones, aparatos, han hecho que cada vez estemos más alejados del campo magnético. De hecho, por eso es tan evidente cuando llego a la playa, por ejemplo, que aunque nadie me enseñe, lo primero que hago es quitarme los zapatos. Y les aseguro que se han quedado a veces dormidos en la playa y se despiertan y dicen, ay, qué rico dormí. Y cuando ven el reloj dicen, ay, pero fueron 10 minutitos, ¿no? Y descansé profundamente. Y si bien ayuda el ruido de las olas del mar, el calorcito, etcétera, etcétera, una de las cosas más importantes para el descanso que logramos en la playa o en los bosques, justo es que estamos mucho más cerca del campo magnético, hay más electrones en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, los chicos pueden usarlo, por supuesto, siempre han estado expuestos al magnetismo, más bien nosotros cada vez nos alejamos más de él y cada vez estamos más expuestos a protones que alteran justo nuestro campo magnético, ¿no? Y lo mismo pasa con el bosque. Ajá. No, sí, adelante, Grace. Les decía, y lo mismo pasa con el bosque. Cuando llegamos, creo que no soy la única, lo primero que hacemos de manera instintiva es como dar un respirón, y es porque otra vez en el aire está lleno de electrones. Entonces el cuerpo lo reconoce y dice, ¡ah! De aquí soy, ¿no? Un poquito cómo funciona nuestro filtro, que también que hace parte de limpiar el espacio es que no cede electrones. Así es. Grace, la pregunta del millón, dice Ariadna, que en la ficha técnica del colchón señala que la mujer embarazada en el primer trimestre debe consultar a su médico. Que si puede recomendarle a una mujer embarazada usar el colchón. Mira, yo creo que aquí, bueno, no creo, estoy segura y sé que así es, lo tienen que poner porque es una forma en donde tienen que ponerlo en todo. Fíjense, y hasta en la vitamina C, que para mí es la vitamina más segura que hay, si seguimos las reglas, dicen, durante el embarazo restringimos el uso, a menos que su médico se la sugiera, ¿no? Entonces, yo les diría, son dos razones por las que se pone una. Una es por regla, prácticamente en todo lo tenemos que poner, y aquí hago un paréntesis personal, la verdad es que me río un poco, porque sí lo ponemos en las vitaminas, sí lo ponemos hasta en homeopatía, sí lo ponemos en los colchones, pero en las hamburguesas, en la coca, en los embutidos, donde hay clara evidencia que si hace daño el embarazo, no hay esta restricción. Pero uno es por ley, ¿eh? Y dos, porque bueno, siempre en el embarazo, cualquier cambiecito, el último al menos que tengamos, vamos a echarle la culpa si algo pasa, ¿no? Pero yo les diría, híjole, más bien, yo he visto embarazos hermosos con el colchón, ¿eh? Y creo que tenemos aquí un montón de mamás, desde que no todas pueden hablar, que dicen, hemos no solamente tenido el embarazo, sino desde antes del embarazo el colchón, y por supuesto que no hay ningún problema. Y me regreso otra vez a la evidencia. Si hubiera un problema, pues todos los bebés tendrían alguna malformación o algún problema, porque estamos en contacto con un campo magnético, ¿no? Entonces, yo les diría, eso se pone por regla, porque así están las regulaciones, pero no porque haya un dato claro, o más bien todo lo contrario, de que haya un efecto negativo durante el embarazo, ¿eh? Todo lo contrario. Gracias, Grace. Te pregunta Así que Laura sí. Morales, que en la ficha técnica de Ajá. los aretes dice que no los pueden usar quienes tienen implantes.
Fíjate que eso va otra vez muy de la mano con lo que les platicaba del marcapasos. Los implantes también cocleares tienen generalmente una pila. Otra vez me he encontrado ya algunos ya muy avanzados que son pilas no tan sensibles. Y bueno, es la misma razón, porque puede bajarse la pila y el funcionamiento del aparato disminuye. Ahora hay personas que dicen, híjole, la verdad es que si fueran tan sensibles, bueno, hasta el celular podría afectarlos. Entonces, bueno, aquí sí es de criterio, pero yo les diría, para mí el único riesgo importante es con marcapasos por el cambio que pueda haber en la pila, que aquí ahí sí, pues no es tan fácil solucionarlo. Pero bueno, si queremos como ampliar esta precaución, sí podría ser para quien los aparatos auditivos, ¿sí? Y esta pregunta de Gisela no la entiendo bien. Dice que con Epoch funciona o qué pueden usar. Yo desconozco qué es Epoch, Grace. Supongo que es una enfermedad respiratoria, si es que lo estamos leyendo bien, es que no las veo, no sé por qué no veo las preguntas. Pero funciona muy bien, ¿eh? Como les decía, por ejemplo, en mi caso, cuando hay este cambio de temperatura, es muy común que a mí se me cierre como la garganta. Y en la noche lo que hago es que me pongo el limoncito de moneda. Y la verdad es que paso mucho mejores noches. Nuevamente, no es magia, ¿eh? Es que relaja las células, desinflama y por lo tanto, por ejemplo, respirar mejor. Ahora, nuevamente, de verdad, no son mágicos. Yo nunca me atrevo a decir, oye, mira, ponte el imán y si tienes problemas, no sé, de cáncer se te va a quitar, ¿no? Para mí el cuerpo es una maquinaria compleja en donde requiere un montón de cosas, necesitamos buena agua, buena alimentación, buen sueño, pero los imanes son un excelente complemento para sumarse a estas palomitas. Entonces, en problemas respiratorios funcionan muy bien, ¿eh? Si es a lo que nos estábamos refiriendo. Te pregunta Marcela que una persona que sufrió trombosis en una pierna, ¿le puedes recomendar el colchón y las plantillas? Yo sí se la recomendaría, ¿eh? Sin lugar a duda. Porque además, otra vez, el gausaje que estamos manejando es bajito, chicos. Más o menos, por ejemplo, en el caso de la plaquita, el gausaje es de 600 a 800. Cuando un imán de terapia, y yo les diría, esa es como la terapia media, es de 4500. Entonces, por supuesto que podrían hacerlo. Es como decirles, si les pongo más fácil, oye, alguien con problemas circulatorios puede ir a la playa, a lo mejor no puede ir a un sauna, porque el exceso de calor tiene otras implicaciones en estos pacientes. Pero puede ir a la playa y caminar en la playa sin problema y va a descansar un montón. Oye, ¿podría ir al bosque? Por supuesto. Yo les diría, lo que busca Niken con estos gausajes es como regresarnos a nuestro ambiente, digamos, más natural o al ambiente magnético al que deberíamos estar expuestos. Y que por la forma en la que ahora vivimos, cada vez nos alejamos más de él. Bien, una persona con bypass. Pero antes, Patricia te pregunta que si tienes un aparato para escuchar, ¿se descarga la pila? ¿Sería lo mismo que el marcapasos? Se descarga la pila, como les decía, sí, pero es mínimo, ¿eh? Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes tienen la pulsera, por ejemplo, y tienen relojes que son de pila, y no es como que me pongo la pulsera y el reloj y mañana no tiene pila, ¿eh? Son cambios muy, muy sutiles que a veces ni los percibimos, ¿eh? Entonces, lo mismo pasa con la pila de aparatos auditivos. Otra vez, ¿por qué en el caso de la marcapasos somos muy puntuales en decir, ahí sí está contraindicado? Porque esas diferencias que para el reloj o para lo mejor el aparato auditivo son imperceptibles, en el caso de un marcapasos sí puede ser algo importante. Ahora, Claro. en el caso de aparatos auditivos, bueno, eso sí yo se los dejo a su criterio. En mi experiencia, la verdad es que tienen muy poquito efecto. A lo mejor la pila se acaba un poquito antes de lo que siempre se les acaba, pero no más de eso, ¿eh? Claro, Ahora, y ahí yo les diría está, y lo pongo muy entre comillas, como contraindicado, bueno, objetos que estén muy cerquita, ya no me voy a poner a lo mejor los aretes o no me voy a poner el collar, pero perfectamente puedo usar la pulsera, la plaquita, las plantillas, ¿no? Y el colchón más, la mayoría de las personas que usan estos aparatos en la noche los quitan. Entonces, bueno, tampoco habrá problema.
Exacto. ¿Una persona con bypass puede usar magnetismo, aún con las grapas de titanio que les ponen? Muy buena pregunta, ¿eh? Por supuesto que lo pueden usar, ¿eh? Yo les cuento que tengo una placota que va de rodilla a cadera, justo de titanio. Y puedo usar los imanes sin problema alguno. No se me pega el imán más, se los prometo. No hay ninguna contraindicación. Si son unas grapitas o es una placototota, funcionan igual, ¿eh? A veces lo que yo les diría en mi experiencia pasa es que cuando son imanes de muy alta potencia, pero nunca me pasó con uno de níquel, es que puede darte como un toquecito, ¿no? Pero es como cuando toco a alguien y me da como un toquecito eléctrico. A veces eso a sensación parecería, pero no hay, yo les diría, ninguna contraindicación. Al contrario, generalmente yo les diría, en el caso del bypass, bueno, no se siente, pero cuando hay alguna placa, normalmente queda alguna lesión o dolor y el imán funciona de maravilla, ¿eh? Ok. Para las fracturas, Grace, ¿qué recomiendas? Maravilloso. Yo les diría, ¿qué hacen los imanes y los electrones? Porque también, sobre todo la parte negativa, incrementa la producción de colágeno y de elastina. Así hay que ayuda a que la fractura, uno, se desinflame, así que sea menos doloroso el proceso y sí reduce un poquito los tiempos como de consolidación de hueso, ¿eh? Ahora, siempre les digo, no me crea nada, póngalo a prueba. Oye, fíjate que no sé, tengo una lesión, tuve una fractura de niña y cuando hace frío me duele la muñeca. Pónganse el imán y me cuentan si no se reduce casi a nada a veces el dolor, ¿eh? Wow. Comenta Araceli que en una ocasión le prestó sus aretes a su hermana porque tenía dolor de cabeza y cuando ella se los volvió a poner, se comenzó a sentir mal. Pregunta ella, ¿se cargan con lo que tiene otras personas o se vuelve a eliminar esa carga? Buena pregunta, pero por supuesto que no. Digo, creo que esto viene más, por ejemplo, cuando trabajamos con cuarzos, y ahí, bueno, se dice que los cristales sí pueden guardar como justo algunas energías, pero en el caso de los imanes, chicos, esto no aplica, ¿eh? No tiene nada que ver. Ahí fue una mala coincidencia. Exacto. ¿Los collares cómo ayudan? Yo les diría, todos los equipos o todos los accesorios de níquel hacen exactamente el mismo efecto. Ceden electrones y al ceder electrones relajo a las células, acuérdense, desinflamo, hago que la célula esté menos excitada. Imagínense que tengo un grupo en la escuela, llega el maestro y todos tienen sus colores muy bonitos como cuando empieza el ciclo escolar y de repente a alguien se le pierde un color y dice, híjole, es que si llego hacia mi casa mi mamá me va a dar una tunda, ¿no? Porque me dijo que no perdiera ninguno. Y entonces me busco al compañerito de al lado y digo, ahorita que se distraiga le voy a robar su color y así yo llego a mi casa perfecto. Y el compañerito al que le robamos hace exactamente lo mismo. Dice, no, a mí también me van a dar una tunda, entonces yo tengo que buscar un color igualito al mío. Entonces el salón, en vez de estar poniéndole atención a la maestra, está buscando a ver a quién le roba el color. Así son nuestras células cuando pierden electrones. Están completamente excitadas y buscando a ver a quién le roban el color o el electrón para estar estables. Entonces, ¿qué ayudamos cuando nos ponemos estos accesorios? Justo a que esas células estén más tranquilas, que tengan sus colores completos y que puedan poner atención a hacer las labores que están haciendo. Entonces, obviamente, si me lo pongo en ciertos lugares específicos, voy a tener un efecto mucho más local. Oye, soy súper estresada y normalmente traigo contracturas, sobre todo a la altura de los hombros. Bueno, el collar les va a caer sensacional, ¿no? O tengo mala digestión y padezco continuamente de migrañas. ¿El collar me va a ayudar? Sí, porque el efecto generalmente, sobre todo del gausaje que tiene níquel más o menos, es como de 30 centímetros. Entonces un collar va a tener efecto obviamente a la altura de hombros, un poquito de pecho y también de cabeza. Pues para mí, ¿en qué lo uso más? Cuando alguien me dice, es que soy súper estresado y todo el tiempo los hombros los tengo contracturados, el collar les va muy bien. Wow, te felicito. O dolores de cabeza. Perdón, Grace, ¿ibas a decir algo más? O dolores de cabeza, todo lo que tenga que ver con la parte superior, el collar les ayuda, ¿eh? Perfecto. Me salto muchas felicitaciones, te las voy a decir al final.
Para una persona con isquemia cerebral transitoria, ¿qué recomiendas? Pues todo lo que pueda ponerse justo, sobre todo en la zona pues, de cabeza, ¿no? Entonces ahí el antifaz le va a funcionar. La almohada para mí, o todo lo que tenga que ver con el sueño, esas enfermedades no tan simples funcionan de maravilla, porque ahí sé que tengo toda la noche para mí, y que además es el momento en el que el cuerpo deja de estar distraído con nada. Es cuando va y dice, a ver, ¿dónde tenemos que hacer tarea? Así que, por supuesto que lo recomiendo, sobre todo para mí. Si tendríamos que escoger algo, yo escogería la almohada, ¿eh? Ok. Y el colchón ya, ¿no? Digo. Tenemos que escoger algo, por lo menos la almohada. Voy a empezar con la almohada. Las personas con operación de columna o con extents, yo creo que no sé qué. Ajá. ¿Pueden usar nuestros productos? Por Por supuesto. supuesto. Por supuesto, y otra vez acuérdense, los electrones ayudan con colágeno y elastina, y entonces ayudan generalmente en problemas de columna, sobre todo si fue por cuestiones ya de edad, generalmente son microfracturas, así que van a ayudarles a la consolidación del hueso, ¿no? Perfecto. Ya otras que ya contestaste, me las salté, de la circulación, que ya nos dijiste que sí nos ayuda para todo. Hace unos días un cliente me preguntó sobre una onda del magnetismo. La verdad no supe cómo explicarle en qué consistía. De manera muy práctica y breve, qué es lo recomendable que podemos comentar con los clientes. Mira, yo cuando tengo muy poquito tiempo, creo que la mayoría de lo que nos pasa a nosotros, yo les digo, mira, el imán lo que hace es que te cede electrones, esos son unos coquetos, se pierden muy fácil, y si no los pierdo, me llegan protones de a montón. Entonces siempre la célula está excitada. Entonces, ¿qué me hacen qué me hacen los imanes? Me ceden electrones para que esa célula esté más relajada. Y si una célula está más relajada, puede hacer mejor su chamba. Pues creo que eso lo entienden todos muy bien, y siempre les digo, pruébalo, ¿no? Entonces, si tienen ustedes oportunidad, por ejemplo, yo al principio lo que hacía es que me compré los imancitos de bolita, los círculos. Entonces, cuando alguien me decía, oye, tengo un dolor muy intenso, no sé, en la muñeca, le decía, mira, te lo presto, pruébalo una semana y si ya te funciona, me dices, ¿no? Entonces, no les digo que compren un colchón para estarlo prestando, porque está más difícil. Pero sí pueden comprar estos imancitos de bolita o de circulito y préstenlos, ¿no? Creo que la evidencia, a mí es lo que me gusta mucho de Nikken, habla por sí misma. O sea, para mí no son productos mágicos, no es, oye, la imán funciona, quién sabe por qué, pero funciona, ¿no? Es física pura. Y cuando es algo tan evidente de verdad, préstenlos, presten cosas pequeñitas para que vean efectos. Ahora, siendo ya realistas, o no le digan, oye, tengo un cáncer, ponte este imancito y mañana va a estar curado, ¿no? Les digo, el cuerpo es mucho más que, bueno, es más complejo, pero por supuesto que esto ayuda a asomarse en las cosas buenas. Entonces, préstenlo, ¿no? Y yo le daría esa explicación. Todo el tiempo perdemos electrones, los imanes lo que nos ayudan es a cedernos electrones, entonces tus células van a estar menos excitadas. Toda esa fórmula. Ya nos dijiste que sí nos ayuda para la circulación. ¿Podemos decir que para problemas con varices también? Sí, por supuesto. Una persona con prótesis de titanio puede en la cadera, pues es lo mismo en la cadera o en cualquier parte. En cualquier parte, no importa si es un tamañote, de verdad no tiene ningún efecto, al contrario, ¿eh? Invariablemente cuando hay esas prótesis es porque hay una cirugía grande y generalmente hay dolores crónicos. Entonces el uso sobre todo cuando hay cambios de temperatura, cuando empieza el frío, cuando estamos en invierno, pues cualquiera de estas, pues como toda la línea que tienen y que en todos estos equipos, nos funcionan de maravilla, ¿eh? Te preguntan que si los calcetines limitan los beneficios de las plantillas. No, en realidad, porque les decía, más o menos el campo que tenemos magnético, justo por esta combinación de polaridades que hacen pues, todos los productos de níquel, es más o menos de unos 30 centímetros. Entonces, claro que pasan los calcetines, ¿eh? Los imanes tienen un derecho y un revés. ¿O importa Sí, el lado que los uses?
No, sí importa el lado que usen. Por ejemplo, la foto que estoy dejando justo, bueno, que quedó al final ahorita, no sé si todavía la vean, si se ¿Sí? dan cuenta, un lado o la parte como planita, dice S, quiere decir que es el polo sur y lo que está haciendo son protones. Y del otro lado tenemos como todas las canaletitas y realmente lo que predomina es el norte o los electrones. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Lo ves, Raquel? Sí, perfecto. Entonces, obviamente yo no quiero más protones. Les decía, en términos generales, los protones nos llegan solitititos y de a montón. Pues yo lo que quiero son los electrones. Entonces, esta es una foto, por ejemplo, del imancito que he estado hablando, que es como el de círculo. Entonces, de un lado tiene el nombre de níquel y del otro tiene como todas las bolitas que alcanzan ustedes a ver. Bueno, el lado que va hacia ustedes es el de las bolitas. Es como la foto que tenemos aquí, nada más que aquí lo vemos como en plano. Ok, Entonces, sí, sí, fíjense, tiene siempre un derecho o algo que va hacia nuestra piel y otro que va hacia el exterior. perfecto. Dice Tere que en lo personal ella siente que cada ratito cuando agarra las cosas le dan toques, que si los emanes le pueden ayudar a contrarrestar esto. Puede intentarlo, sí, sí podrían, ¿eh? Uh-huh. Van a ayudarle como a esta carga eléctrica que trae. Dice una persona que tiene una amiga que le dio cáncer de mama, le quitaron la bolita y además 12 ganglios, por lo que se le inflamaron muchísimo los brazos y no han regresado a la normalidad. ¿Qué puedes recomendar para este caso? A mí, para eso, sobre Es todo cuando Erika es un la que problema pregunta. serio, me encanta, bueno, sin querer, ¿eh? Me encanta el tamaño que es de moneda, porque pueden perfectamente ponerlo ya sea como playera, o en algunos casos son como camisetitas, o como corpiñitos, y lo pueden meter perfectamente y lo pueden traer día y noche, ¿eh? Y ayuda de verdad mucho, mucho con el dolor. Entonces, ese me gusta porque es muy práctico, por el tamaño. Patricia te pregunta que si afecta a las personas con epilepsia. ¿No? Al Al contrario. contrario, ¿eh? Porque otra vez lo que hacen esto es darme otra vez como la carga que necesito y entonces más bien se han visto beneficios en estos casos, ¿eh? Claro, No es que dejen el medicamento, no es que se lo pone y nunca más le va a dar, pero se suma, ¿eh? Y al contrario, se han visto resultados muy benéficos. claro. Para los diabéticos, ¿qué beneficio les trae el uso de los imanes? ¿Qué productos recomiendas? Bueno, de entrada siempre aquí les digo, no les digan los diabéticos porque ya los etiquetamos y es como eso no se quita, con eso naciste, ya te les digo, tienen diabetes, una Ok, condición que podemos trabajar. Entonces, digo, no es de estos pacientes, yo les diría, uno, el azúcar es altamente acidificante, empezando por ahí, por eso es muy común además que tengan no solamente problemas digestivos, sino sabemos que el azúcar es un cristalito que está en nuestra sangre. Cuando hay diabetes lo que tengo es exceso de azúcar en la sangre que va lesionando, yo les diría, de manera particular, las venas más pequeñitas. Por eso los pacientes con diabetes normalmente tienen problemas de vista o problemas de pie diabético o neuropáticos porque se lesionan las venitas y los nervios más delgaditos o más distales. Entonces ayudan los imanes, por supuesto, otra vez. Me van a desinflamar, entonces van a ayudar a que esas sensaciones, por ejemplo, algo que tienen los pacientes con diabetes muy alterado es la sensación en manos y en pies. Se mejora muchísimo, la circulación también les mejora y yo les diría algo que yo veo muy común es la sensibilidad, ¿no? Entonces esa se ve mejorada de manera muy importante. Con el paciente con diabetes, yo de las cosas que más uso son las plantitas. perfecto. Y el agua. Grace, el agua, claro, claro. Doy 2 segundos para mi testimonio de mi papi. Él tenía diabetes. Él era diabético, más bien. Bueno, tenía diabetes, sí lo dije correcto. Ajá, ajá. Al mes que le vendí el agua, me habló para decirme que mi agua milagrosa le estaba bajando el azúcar. Uh-huh. Yo le decía, no, papá, tampoco exageres, no es un agua milagrosa, ¿no?
todavía no tenía todo el conocimiento de lo bueno que es el agua, pero claro que sí, avalo ese comentario. Se Te suma. pregunta Rebe, que las Ujú. lesiones de los hombros que hablabas, que si recomiendas alguna marca, la Venus, la Milano o marca de Niken o cualquiera funciona igual. Cualquiera. Yo les diría, es como cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué ejercicio hago? El que te guste, porque si te pongo uno que no te gusta, lo vas a acabar abandonando, ¿no? Entonces, igual, el que les guste, el que sepan que vale a usarlo, ese es el mejor para ustedes. Grace, yo creo que esto viene en la ficha técnica, pero como no la he leído, lo comparto de Citlali. ¿Qué es mejor el colchón o la Kenko FitPad? ¿Tienen el mismo gausaje? Fíjate que nunca me he dado la tarea de verlo. Según yo, sí tiene el mismo gausaje. Lo único que nos vamos a perder, bueno, lo único, y lo pongo como con letras grandotas, ¿eh? Es que en general la mayoría de la vez que no tenemos un buen colchón. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, si me compro nada más la colchonetita, les digo, bueno, sí, y solo si tienes un buen colchón. Si no tienes un buen colchón, lo único que vas a poner es que va a tomar la posición de tu colchón y vas a acabar echando a perder tu colchoneta, ¿no? Entonces, el gausaje, según yo, tiene el mismo, pero obviamente no tenemos ni el soporte ni la firmeza, ¿no? Que tiene además, ya sabemos, que esto sí es súper importante porque una posición correcta en el dormir también marca la diferencia. Entonces, en gausaje creo que es el mismo, chicos, ¿eh? ¿Duct tape tiene el magnetismo, Grace? Sí. Según yo no. ¿Sí ¿No? tiene? No, según yo Yo, no. ay Jesús, yo según me quedé enterada de que eran las tres tecnologías. Este, Ah, tienen razón. Sí, sí, tiene toda la razón, perdóname. Tiene magnetismo, tiene infrarrojo lejano y tiene iones negativos, perdóname. sí, Tienes toda la pulverizado, razón. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Se puede recomendar el magnetismo de los productos Niken para las personas que ya están diagnosticadas con cáncer y Por cuando ya supuesto, están en esos tratamientos tan agresivos como las quimios y las radioterapias? por supuesto que se vale. Otra vez, cuando estamos en una quimio y bueno, cuando estamos en cáncer de entrada, para que yo tenga ese tipo de enfermedades necesito un ambiente ácido. Y un ambiente ácido, como lo veíamos a la mitad de la presentación, está caracterizado por protones. Pues cuando yo pongo un imán, voy a poner un ambiente mucho más propicio para que esas células no encuentren lo que ellas necesitan y para que nuestro sistema inmunológico y todo el organismo funcione mejor. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando ya están en quimio, en radio, no se recomienda poner imanes de terapia. Ya dijimos que son muy diferentes, ¿eh? El de Nike normalmente está entre 600, cuando más 800, y el de terapia, el promedio es de 4500. Entonces, cuando hay quimio y cuando hay radio, en ese momento no se recomienda poner imanes de terapia, porque lo que puede hacer es mover toda la energía que ya decíamos, incrementar la circulación. Y lo que queremos, sobre todo cuando es radio, es que el efecto sea muy local. Entonces, puedo, digamos, incrementar el efecto en otras zonas de la radio y en algunos casos de la quimio. Por eso no se recomiendan los de terapia, ¿eh? Pues yo supongo que esa pregunta es de alguien que ha escuchado esto, pero no estamos hablando de imanes de gausaje tan bajito, estamos hablando de los que se ponen en una terapia, que pueden, lo que generan es que tengo movimiento, y en este caso no queremos movimiento, queremos que este veneno pues se quede solo en la zona que le estamos poniendo. Perfecto, muchas gracias, Grace. ¿Una persona con marcapasos puede usar el purificador de aire? Por Por supuesto. supuesto que sí. Uh-huh. Fíjense que algo que les va a ayudar muchísimo, de verdad, pónganlo siempre como analogía a la naturaleza. Alguien con Claro. marcapasos puede ir a un bosque, por supuesto, de hecho le va a caer de maravilla. Lo mismo pasa con nuestro filtro de aire, ¿no? Hoy alguien con marcapasos, un niño puede tomar agua de manantial que tiene un pH más alto o que tiene más electrones, bueno, le va a caer de maravilla, entonces puede tomar nuestra agua sin problema alguno. A mí lo que me encanta de Niken es que no descubre el hilo negro, sino más bien dice, oye, ¿qué ha pasado con el ser humano? Cada vez más estamos más alejados del magnetismo. Y otra vez, no es descubrimiento de Niken, ¿eh? De hecho, cuando se encuentran más datos o se hacen más investigaciones sobre el magnetismo, es también cuando se hacen más viajes espaciales, se dan cuenta que los astronautas tenían pues, muchas enfermedades raras y decían, oye, pero ¿por qué?
llevan buen alimento, en teoría buen aire, ¿no? Están súper cuidados, ¿por qué tienen esto? Y una de las razones es que justo se alejaban del campo magnético y esto generaba un montón de consecuencias en el organismo. Pues nosotros no nos vamos hasta el espacio, pero cada vez nuestro estilo de vida nos aleja más de este campo y además genera circunstancias para tener cada vez más proteínas. Grace, te preguntan cuál es el imán de bolita. Déjenme ver si lo tengo ahorita aquí en la mano y se los muestro para que lo vean. Parece como una moneda de 10. A ver, déjenme ver si Exacto, lo sí, puedo te poner refieres a... en Ajá. pantalla. El que parece como una moneda de 10 pesos y que tiene adentro otros imancitos. Déjenme ver si se los puedo mostrar. Ese a mí Grace, me encanta porque es muy... Ajá. te iba a decir que Ese es mientras... muy... Perdón. Perdón, Grace, te iba a decir que si mientras lo buscas, comentas si alguien con lupus y artritis, pues por lo mismo. Por supuesto. Sí. Estas dos enfermedades es una inflamación crónica. Entonces, bueno, para mí en estas es de las enfermedades estrellas en donde podemos usar los imanes. Otra vez, ¿qué hacen en los imanes? Desinflaman. Y en estas enfermedades, ¿cuál es una de las características más importantes? Hay una inflamación crónica. Entonces, por supuesto, de hecho atacamos como la raíz del problema, ¿no? Sí. Mientras yo busco, si quieren me platican, ¿eh? Las escucho, Sí. nada más para... Ahí Alejandra Ortega dice que cuando usó las plantillas le salieron 2 ámpulas justo donde estaban los imanes. ¿Que a qué se debe? Bueno, aquí hay dos. Una en el caso de las plantillas, y yo me incluyo. Luego somos muy delicados de la piel, entonces yo normalmente mi sugerencia es levanten la plantilla que traiga el tenis o el zapato y la plantilla de níquel la metemos por debajo, porque obviamente la plantilla es más dura y se sienten los bordecitos de los imanes. Entonces sí hay pieles más delicadas y nos pueden salir una ampollita. No es por el efecto del imán en sí, es por el contacto de este chipotito, digamos. Entonces, si es nuestro caso, siempre yo invariablemente recomiendo levanten la plantilla y pongan la plantilla de tela que trae el zapato o el tenis y por debajo pongan la plantilla de níquel, ¿eh? Y pasa. Alcanzan a... Y pasa el efecto, acuérdense, 30 centímetros más o menos. Raquel, ¿se alcanza a ver mi pantalla? Pues veo la misma del campo magnético que tenías hace rato. Sí, déjenme ver si les puedo compartir. A ver. Mientras te pregunto que sí, porque ya... Ahora, Ah, perfecto, ya tienes ahí el... del lado derecho es el que les digo que es tamaño como moneda. A mí me encanta porque si te duele la rodilla te lo pones, si tienen problemas en seno se lo ponen. Si es en el cuello, le ponemos tiene como una agarraderita, ¿no? O como un ganchito, entonces podemos meter perfectamente la cadena y nos funciona muy bien. La verdad es que para mí se me hace multiusos. Y la de al lado es muy chiquitita y esos los uso sobre todo cuando hay problemas de migraña o dolores de cabeza intensos o sinusitis. Funciona muy bien para las sienes, para la nariz. O cuando alguien tiene artritis, una de las cosas que más inflaman son los dedos. Entonces estos se los pueden poner muy bien en las falanges y traerlos día y noche, ¿eh? O en la noche, ya que no vamos a agarrar agua y no se nos vayan a caer. ¿Te refieres a los Power Mini? A los Power Mini, ajá. En el caso de la rinitis que comentaste, ¿en dónde? Porque es una de las preguntas que están haciendo también. Yo las pondría justo en la nariz baja. Ah, mira. O en los senos, de los ojos. Ajá, wow, qué bien. Con Eso la rinitis pregunto. También el funciona aire, muy... por supuesto, ¿no? Ajá, el aire y funciona muy bien también el antifaz, ¿eh? Ah, mira, qué bien. Y ya que estamos haciendo un repaso de los productos, el asiento para mí es uno de los favoritos, porque acuérdense que una de las cosas que más protones generan es la computadora. Por eso invariablemente, aunque estemos sentados, ya terminamos el día y decimos, me siento cansadísimo. Una de las razones es por los protones y lo que hace el asiento es contrarrestar un poco el efecto, porque todo el tiempo lo que nos está cediendo son electrones, ¿no?
Entonces van a acabar, les digo, no es que acaben el día y quieran correr un maratón, pero lo van a acabar mucho menos cansados. Mi querida Grace, nada más para contestarle a esta Teslin que me dice que cuál filtro tiene mi papá. Es él tomaba Waterfall y el Optimizer. Tenía los dos. Plantilla ortopédica se pueden poner Niken. Que si puedes compartir lo de la crisis curativa. Por supuesto. Hay algo importante, sobre todo cuando empezamos a usar estos equipos, es que puede haber una crisis curativa. ¿Cuáles son las crisis curativas? Es decir, que parece que los efectos, me dijeron que me pusiera los aretes, les voy a poner un ejemplo, porque la migraña se me iba a quitar y resulta que me incrementó más, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre cuando movemos al cuerpo puede haber justo esto, que es una crisis curativa, es decir, me siento peor que antes. Generalmente las crisis curativas son de un par de días, cuando más de un par de semanas. Y siempre les digo, no es que este imancito o este asiento, ¿no? O estas plantillas nos hayan traído el mal ya estaba. Lo único que hizo esto fue removerlo para que pudiéramos sacarlo. Pero obviamente cuando removemos la basura, el cuerpo protesta, pero es necesario, chicos, porque si no la basura ahí está, ¿eh? Digo, es como cuando limpiamos el cuarto, que uno limpia y dice, ¡ah! ¿Y de dónde salió tanto chiquero? ¿En qué momento lo junté? Igualito pasa en las crisis. Cuando pongo este tipo de equipos, obviamente entre más cobertura tenga, más factible es la crisis. Es decir, no es lo mismo, me pongo una pulserita, así me pongo el colchón. Hablando de los imanes, en mi experiencia, las crisis más importantes se dan con el colchón y tiene todo el sentido, porque obviamente la cobertura prácticamente es de todo el cuerpo y además no tengo el efecto un ratito, lo tengo toda la noche y en el mejor momento del día para desintoxicar al cuerpo. Entonces, yo les diría paciencia, ¿eh? ¿Qué es lo más común de una crisis? Es que, bueno, pueda sudar más, que haga más pipí, que haga más popó, que a lo mejor tenga algunos dolores de cabeza, que haya algunos cambios de ánimo. Tampoco nada extremadamente grave, que pueda tener más moco, esto es muy característico, ¿no? O en el caso del colchón, me dicen, oye, sudo un montón en la noche y hasta dejo manchado el colchón como de amarillo. Están saque y saque toxinas, chicos. Y como dicen en las caricaturas, la basura mejor afuera que adentro, ¿no? Entonces, aguanten, ¿no? Aguanten. Grace, pues muchísimas gracias. Ya nos pasamos 5 minutos. Me tardaría otros 30 minutos en agradecerte todas las personas, 100 mensajes de agradecimiento. Piden nuevamente otra charla, así que ya será que nos puedas conceder, sobre todo porque no pudo entrar mucha gente, entonces sí se quedó esa parte pendiente. Pero con mucho gusto. Sí, Grace, muchísimas gracias. Pues los dejo a todos. Gracias por su presencia, sobre todo a ti, Grace, por toda tu paciencia y tu generosidad, como siempre. Y te aprendemos siempre, mi querida Grace. Dios te siga bendiciendo. Igualmente, gracias a ustedes por darse el tiempo y bueno, acuérdense, de verdad que lo único que hacen y es como regresar la naturaleza a la casa. Entonces, de verdad confíen y pruébenlos. Para mí les digo, nunca crean nada de lo que escuchan, pónganlo en práctica y ustedes verán los resultados. Ay, perfecto. Muchas gracias. Me lo quedé. Regresar la naturaleza a la casa. Un abrazo. Buenas noches. Una linda noche. Bye. Bye, bye. Mi querida Grace. Muchas gracias, mi querida Raquel. No me quiero salir, ya todos los demás, puedo finalizarla muy rápido, pero es que aquí dice que se está grabando la reunión. Me dijo Ale que se quedaba grabada en la nube. No debería de haber problema. ¿Le doy stop? Yo creo que sí, ¿eh? Y creo que con eso es suficiente. Ajá. Alguien de las que están conectadas que... Es que no recuerdo si cuando yo entré me puso, ¿quieres grabar en la nube o en tu computadora?
Fíjate que nunca le he grabado, ¿eh? No tengo, pero según yo... Y creo que le di en mi computadora y estoy pensando de cómo hacerle. Bueno, seguro nos enseñarán las expertas y si no, prometido, da más otro Zoom. Si algo Exacto. puedo compartir, con mucho gusto. Me salgo entonces, mi querida Grace. Que le ponga stop. Bueno, sí, porque ya estamos grabando.